Voy a mostrarles un video. Lo edité porque el video dice muchas incoherencias. Entonces lo edité para mostrarle la parte para mí un poquito más relevante, donde aparece el hermano Álvaro Torres, nuestro querido hermano Álvaro Torres, y de este otro personaje que habla que nosotros venimos de Sabelio y está rayado con ese Sabelio. Entonces yo voy a mostrarles el video y luego les voy a aclarar con la Biblia y hablándoles de historia esto de Sabelio. Miren el video hasta el final y no se les olvide comentar, compartir. Veamos el video. Para los años 240 al 130 tenemos el patripacianismo, que son la continuación de la posición sabelianista. Los patripacianos eran sabelianistas, solamente que salió otro señor, entonces le cambiaron un poco el nombre a la corriente, pero es la misma doctrina sabelianista, como nosotros hoy somos Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en realidad somos sabelianistas o patripacianistas, igual. Así que, y los sabelianistas, pero Sabelio fue un hombre muy hábil. Él fundó lo que se llamó el modalismo, es decir, él decía que el Padre y el Hijo eran solamente modos en que Dios el único se manifestaba y no personas. Entonces se llamó modalismo a la explicación de que el Hijo y el Espíritu son solamente modos diferentes de manifestarse el mismo Dios. También se llamó el modalismo monarquianista, de monarquía, de soberanía. Entonces, el soberanismo monarquianista o el monarquianismo es el sabelianismo. Sabelio discutía que Dios se había manifestado como un hombre. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Bueno, aquí en esta ocasión tenemos a los mismos unicitarios con una tremenda controversia. Unos dicen que ellos son sabelianos, que esa doctrina es sabeliana, otros dicen que no. Entonces yo le digo a los amigos unicitarios, pónganse de acuerdo, por ejemplo, el que está enseñando, el segundo que aparece en el video, el segundo pastor que aparece en el video, está enseñando sobre que ellos proceden de, gloria al nombre del Señor, de Sabelio. ¿Quién era Sabelio, hermano? Sabelio era un sacerdote, era teólogo y sacerdote romano. Eso era lo que era Sabelio. A este Sabelio le pasó lo mismo que le está pasando a los unicitarios de estos tiempos. Hubo una supuesta revelación, quien enseñó que Dios tiene modos, o sea, Dios se volvió en modo, se volvió modalista en la forma de que, por ejemplo, tenemos de que Dios se movió a Hijo y luego Dios se mueve al Espíritu Santo. De ahí es donde viene la palabra modalista, amén, que Dios tuvo mudanza. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Santiago capítulo 1, versículo 17. Yo creo que los unicitarios, no sé si han leído este texto, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, ahí vieron ustedes ese video. No voy a enfatizar mucho en lo que este hombre dice ahí, sino que yo voy a aclararle algunos puntos bíblicos y hablarle algo de la Biblia y de la historia. Me llama la atención, hermanos, que la Biblia está hoy en muchos idiomas, al alcance de todo el mundo, y las personas no la leen. Ahora, si las personas no leen la Biblia, que está al alcance de todos en versiones, en lenguas, menos la historia, menos van a leer la historia. Y eso descubro en este personaje que hizo este video. Él toma aquí unos apuntes de una conferencia del hermano Álvaro Torres que es titulada, está en las redes sociales, El hilo histórico de la unicidad. Y de eso voy a hablarles. Yo tomé algunos apuntes de la conferencia del hermano Álvaro, que es impresionante. Más les recomiendo, cualquier hombre, mujer de otra denominación que no sea la de la doctrina del Dios único, escucha esta conferencia y renuncia al paganismo y se convierte a la doctrina de Jesucristo, el Dios único. Empecemos por esto, por la historia. O en el libro de los Hechos. Vamos con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos le podemos llamar la época apostólica. Todo el libro de los Hechos es la época apostólica, por eso se llama libro de los Hechos apostólicos.
¿Ok? Luego vienen algunas cartas que escribieron los apóstoles. A eso se le llama la época de los apóstoles. Con el último de ellos, que fue Juan. Juan muere. Siendo el último de los apóstoles, recibe la revelación del Apocalipsis, él muere. Y allí ya no tenemos más relato de los apóstoles, con la muerte del último. Allí termina la época apostólica. Pero inmediatamente entramos a la época posapostólica. Y atención a esta. Repito, se termina la época apostólica, que es la del libro de los Hechos, con algunas cartas que algunos escribieron, con la muerte del último de ellos, que se llamó Juan, el discípulo amado, el Juan el teólogo, como usted le quiera llamar. Él es el último que muere, tiene la revelación de Apocalipsis y muere. Allí se termina el relato de los apóstoles. Y enseguida pasamos a otra etapa, que es la época post-apostólica. De esa no tenemos Biblia. De esa época no tenemos Biblia porque, repito, hasta allí se cierra el discurso apostólico y entramos a la post-apostólica, después de los apóstoles. ¿Y qué pasa en la época post-apostólica o después de los apóstoles? Aparece este señor Sabelio, pero no solo aparece Sabelio, aparecieron muchos más. Entre esos apareció la doctrina de la Trinidad por primera vez en el 300 y algo, porque la doctrina trinitaria es formada en Roma. Allí nace en el año 320 y tanto, 325, por allí va. Consúltelo en la historia, está en la historia, porque la Trinidad no es bíblica, ese es un mensaje pagano, romano. Usted no va a encontrar eso en la Biblia, es imposible. Es algo que no tiene cuerpo. La doctrina bíblica, según el apóstol Pablo, tiene forma, tiene cuerpo. Esto de la Trinidad es un fenómeno, no tiene forma. Pero no voy a hablar hoy de la Trinidad, después voy a hablar de la Trinidad, con bases históricas y probándoles que eso no es bíblico. Pero voy al hilo histórico. Post-apóstoles, después de los apóstoles, apareció Sabelio. ¿Con qué discurso aparece Sabelio? Con el mismo de los apóstoles. No es que somos sabelistas ni venimos de Sabelio, no, porque Sabelio predicó lo mismo que predicaron los apóstoles. ¿Y qué predicaron los apóstoles? Que Jesucristo es Dios. ¿Qué bautizaron los apóstoles? En el nombre de Jesucristo. Y la historia dice que este Sabelio parece que traía ese hilo histórico. Y ese hilo histórico es el mismo que traemos nosotros. Por eso algunos dicen que somos sabelistas, porque predicamos lo mismo que predicó Sabelio, y Sabelio predicó lo mismo que predicó los apóstoles. Eso es lo que dice la historia. Eso es todo. Ese es todo el cuento y el dilema de Sabelio. Sabelio es después de los apóstoles. Sabelio predicó lo mismo que predicaron los apóstoles. Sabelio predicó lo que predica la iglesia pentecostal hoy, que Jesucristo es Dios. Esa es la época posapostólica. No lo vas a encontrar en la Biblia, sino en la historia. Hasta ahí el cuentecito de Sabelio. Ahora voy con la otra parte que quiero aclararle al Señor, porque él habla de modos, de que Sabelio habló de modos. Mire, yo le voy a citar unos textos de la Biblia, a los cuales, mi estimado, usted llámele modos si quiere, o manifestaciones. El nombre que le quiera dar, bienvenido sea. Está en la Biblia. Ya le aclaré que Sabelio es de la época posapostólica, después de los apóstoles, allí muy seguido, año 100 y algo. Aparece Sabelio predicando el mismo mensaje del libro de los Hechos. Nosotros lo mencionamos en la historia porque nosotros predicamos lo mismo que predicó Sabelio y lo mismo que predicaron los apóstoles. Ok, ya está bueno con Sabelio. No importa, fue nuestro hermano. Creyó en Jesucristo, bautizó en el nombre de Jesús, lo mismo que los apóstoles, lo mismo que hacemos nosotros hoy, la iglesia de Jesucristo. Ahora, vamos a los modos o manifestaciones. Filipenses 2:7. Este se lo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, Filipenses 2:7 dice que Jesucristo, en forma de Dios, siendo Dios, renunció a sus privilegios divinos, adoptando la humilde posición de un esclavo. Mire, renunció a sus privilegios para llegar a otra posición, a la de un esclavo, a la de un humilde esclavo. Usted a eso llámele modo o manifestaciones. Deja una posición para convertirse en otra. Deja su estatus de privilegio. ¿Y cuándo tuvo esos privilegios? En la eternidad, como el Dios eterno. Allí tuvo esos privilegios. Renuncia a ellos para convertirse en un esclavo, en un siervo, en un servidor. Te repito, a eso llámale modo o manifestación, así lo dice la Escritura. Voy con otra rapidito. Hebreos 2:14, esta te la voy a leer en la TLA, que es la versión actual, la moderna, como le quiera llamar.
Hebreos 2:14, versión TLA. Aquí dice que Jesús se hizo igual a nosotros. ¿Por qué se hizo igual a nosotros? Porque no era igual a nosotros. El Dios eterno se manifestó en Jesucristo, participó de lo que participamos nosotros. Más, el texto dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Está hablando de Dios y los hijos somos nosotros. Él, el Dios eterno, se manifiesta en Jesús participando de la naturaleza humana. A eso llámale modo o llámale manifestación, como tú quieras, suena bien, bienvenido sea. De un estado a otro. Aquí lo dice claramente el texto, bendito Jesús, dice que participó de lo que Él no era. Dice claramente, participó de carne y sangre. Esa no era su posición. Dejó la otra para tomar esta. Vuelvo y le digo, llámele modo o manifestación. Voy con otra. Primera Timoteo 3:16. Y escuche esta. Esta se la voy a leer de la versión del 60. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios el Espíritu, Dios que es Espíritu, de una posición a otra, llámale modo o manifestación, como tú quieras, bienvenido sea, se manifestó en carne en Jesucristo. Y mira lo que dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Esto es el Evangelio de Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué a Dios nadie le vio jamás? Porque Dios es espíritu y los espíritus no se ven. Pero en primera de Timoteo 3:16 dice que este Dios se manifestó en carne, y al Dios que nadie había visto, dice primera de Timoteo 3:16, ahora visto de los ángeles. A mí me llama la atención por qué menciona a los ángeles aquí. Esto es muy profundo, pero solo les voy a dar una breboca. Porque los ángeles siempre han estado al lado del Dios eterno, pero nunca lo vieron. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El día que los ángeles vieron a Dios fue el día que ese Dios se manifestó en carne. Dice la Biblia que los ángeles lo vieron y cantaron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. Ese día los ángeles vieron al Dios que nunca habían visto, lo vieron en Jesucristo. Así que, mi estimado, para resumirte brevemente, Sabelio predicó lo que predica la iglesia pentecostal. Es nuestro hermano Sabelio. Ya murió, pero es nuestro hermano. O fue nuestro hermano. Predicó lo mismo que predicaron los apóstoles. Predicó lo mismo que predica la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y los modos de que los que usted menciona, modo como usted le quiera llamar, es lo mismo que manifestaciones. Que el Señor te bendiga. No te olvides comentar y compartir. Dios se manifestó en carne en Jesucristo.